¿Qué onda? Les saluda YamiNahual y sean todos bienvenidos y bienvenidas a la continuación de Twin Mirror. Y vamos a ver qué tal nos va en este videito del día de hoy. Espejo, bueno, es que gemelo. Espejo gemelo, se traduce si no me equivoco. ¿Y nada? ¿En serio? Oh, ya lo vi. Esto no es bueno. Está frío. Dennis. Oh. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? No creo. O quién sabe. ¿En serio te vas a poner a reconstruir la escena ahora? Ok. No, ya venía así, Caray. Esto ya se puso raro. Ya se puso sospechoso. Ahora corro de ellos. 2, 4, 6. Ay, ¿por qué se apagó la luz? Ah, mis ojitos. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. What? Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Okay. Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Keep going. You got this. Ok, sigue adelante. Sam, no, don't think about that. Don't Me let it equivoqué de in. botón, me lo cambian, lo siento. Keep going. You got this. Ok, como un minijuego extraño, he de reconocer. Don't give up, Sam. You almost have it. Demasiada luz. Mis ojos mortales. Extraño. This is Dennis's office. There must be some clues around. Sí, pero eso déjaselo al oficial. No a ti. No. ¿En qué nos estamos metiendo? Ya basta. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Chest wound. What kind of weapon did this? Tal vez un escopetazo. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Important. Chest wound. What kind of weapon did this? I went to home. Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. Tengo un poco rango de visión, Pues no me marca nada más. Chest wound. What kind of weapon did this? A ver, de aquí tenemos de rango de alcance. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go?
Oh, aquí está. The bullet stopped here, small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. ¿No trae la pistola? Genial. Es típico suelo, ¿no? Posición del tirador. From the angle, this was the shooter's position. Was it me? There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the wake. Sam, stop it. Come back to reality. But You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Sí, lo veo. Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. ¿En serio? A ver. Ah, caray, tiene el arma ahí. ¿Por qué? ¿Algún conocido, quizá? Ah, caray, acaba de pasar, ¿no? ¿Ese 0, no, sí. Y me fui a dormir, vaya. Qué buena onda. Qué juego tan raro. Honestamente. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. ¿En serio? Así nada más. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. You didn't deserve this. No one deserves this. Ah, genial. Le conté lo de Dennis, la pelea y la sangre que tenía en la camisa. Se lo tomó mejor de lo que pensaba. Estaba preocupada, pero no perdió los estribos. A lo mejor las cosas no habrían ido mejor si hubiera aprendido antes a confiar en mis secretos. Ok. ¿Cómo es que veo tanto en mí en esa niña? Es inquisitiva, implacable, solitaria. Ojalá pudiera demostrar que se equivoca con todo, con su padre, con Westwood y con lo que su vida no tiene sentido. Ojalá. ¿En qué estaba pensando? Como si necesitara más puñetazos después de la pelea de anoche en el bar. Está claro que Joel y los muchachos planean celebrar el Día de Muertos rompiéndome la nariz. Y ahora no tengo tiempo para distracciones. No los echamos. Intentar resolver el asesinato de Dennis a toda costa solo empeoró las cosas. Me di cuenta de que tenía que utilizar otra estrategia. Primero calmarme y luego analizar. Dennis está muerto. Le pegaron un tiro mientras estaba sentado en su escritorio. Solía fastidiar a mucha gente. Pero ¿quién iba a hacer algo así? ¿Y por qué? You didn't deserve this. No one deserves this. Ok, sigo diciendo que esto ya está medio raro, ¿eh? ¿Yo soy detective o qué?
Opciones me dio. Borrador de Dennis. A ver, borrador. ¿Qué dice ahí? ¿Me lo leéis? Gracias. Tú para Mary Garden. Esta noche voy a llegar muy tarde, perdón. Tengo que explicar a un imbécil cómo funciona el mundo. No podré levantarme a hacer el desayuno, pero hay waffles en el refri y debería... ¿Qué? ¿Y deberían quedar, tal vez? ¿Qué? Ok. ¿Otra cosa no me dejas? No. Bandeja de entrada, borradores, bandeja de entrada. Emails between Nick Correo and entre D. Nick y They're talking D. in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Nick Waldron. Para D. Asunto urgente. Pensaba que no iba a saber más de ti. Si quieres hablar, estaré encantado de escucharte. Por mí podemos encontrarnos mañana. Nick Waldron. Parece que tiene 12. Correos re. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. 22 de marzo de Nick Waldron para Walter Dunston. Asunto re. O sea, reenviado. Curiosidad. Creo, Buenas, Walt. Siento decepcionarte, pero no voy a publicar el artículo. Al final me encontré en un callejón sin salida. Espero tener más suerte la próxima vez. Nick Waldron. Asunto... Querido Nicolás, espero que hayas tenido un buen viaje. La semana pasada me comentabas que estabas preparando un artículo muy potente. Me temo que por aquí las cosas están más bien aburridas. Esperaba que quizá compartieras con este viejo búho lo que guardas en la manga. Walter Dunston. Ah, canijo. The puzzle comes together. ¿Ah, sí? Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also left something on Nick's work. I should look around. Examina el escritorio de Nick. Parece ser que Dennis usó su privilegio de administrador para leer el correo de la gente. Sabía que Nick estaba investigando algo, pero... ¿es por eso lo mataron? Ok. Ay, no, deja de caminar despacito. Camina con más fuerza. Me lleva. Para que con mi nombre, Walter siempre nos trató como si fuéramos de su familia. Mi viejo escritorio. En el Westwood Jungle teníamos la tradición de celebrar una fiesta de fin de año en la oficina. Walter insistió en hacerlo y pagaba la comida y las bebidas de su propio bolsillo. Un día hasta nos compró regalos a todos, placas con nuestros nombres grabados para los escritorios. Ahora cuando entra alguien aquí verá que vamos en serio, nos dijo orgulloso. Walter empezó a trabajar en el Westwood Jungle como chico de los recados. Tras abandonar la escuela cuando murió su padre, con los años fue escalando puestos. Vive por y para este periódico. Lo de contar historias se te mete dentro, nos decía siempre. Sus colegas son como su familia y aquí cuidamos de nuestra gente. Parece que nunca se decidió a tirar tu placa, ni siquiera cuando te fuiste. Ok. Samuel Hicks. ¿Algo de información? Seguramente sí. There might be something around here that hints at Walter's password. Pues aquí está el recordatorio de contraseña. No lo quiero usar. Hopefully his
password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. El deseo de mi corazón. My heart's desire. La verdad. It could mean a person, but also a place. There might be something around here that hints at Walter's password. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. So strange how calm it is out there when... Well... Ajá, ¿que no escuchó el balazo? Nadie se alertó, ¿en serio? Con el nombre de Ana. Cuadros de diferentes estilos y muy eléctrico. Equipo de Westwood Jungle. Es difícil no sentir nostalgia. Ok. Sus libros favoritos todos por una edición. Alice. Órale. Todos los escritores y poetas hacen referencia a eso. Alice en el País de las Maravillas. Disco de vinil. De Ink Spots. No, Spots. Grandes éxitos. Nota. Ya va siendo hora de que alguien te enseñe la clásico de verdad. Dime qué te parece. Ah. La carta. Consulta del doctor Lastufka. 21 de marzo del 2017. Estimado señor Doston, tal y como me solicita su madre, me complace informarle de que pronto estará totalmente recuperada. Tras un examen médico completo y detallado, está en condiciones de recibir el alta. Siguiendo mis recomendaciones, pronto partirá por Costa Rica. El clima cálido de ese país le ayudará a recuperar por completo el vigor. No duden en dirigirse a mí si necesita alguna aclaración. Postdata, su madre me pidió que le recuerde que hace tiempo que tiene usted pendiente también un examen médico con mi colega, el doctor Chávez. Atentamente, Doctor Lastufka. ¿Chávez? Como el de Teresa. Ese Chávez. Era Mariano Chávez, ¿no? Ese güey, creo que sí. Madres, ¿qué hace hasta acá el Mariano? Cariño, espero que no estés trabajando de más otra vez. Tienes que venir a verme a la playa Langosta. A la playa Langosta, perdón. Es precioso, mamá. Te quiero. Qué bonito. Prin. ¿Prin? ¿Como la de en el País de las Maravillas? Se llama Prince, ¿no? Creo la gata de Alicia. Bueno, en una versión se llamaba Diana. Y en otras creo que se llamaba Prince. Costa Rica. Walter's mom gets out more than he does. Ok, no introducimos la contraseña. Condenado. Tenemos Prince y tenemos Maravillas. A ver. Maravillas. No. Prince. Digo Brian. No. Qué mal. No, espérate. Se me va a bloquear la computadora, güey. Atrás. Gracias. Ok, su escritorio entonces. Ajedrez. Es que es impresionante cómo este vato va tan tranquilo. De plano tiene que valerte queso, ¿eh? Vamos a ver aquí. Nada, ¿en serio? Placa con nombre de Tara. Mucho menos colorida que su dueña. Ah, caray, mucho menos colorida que su dueña. Por favor, dime que Tara no es la... Así es ella. Híjole. Ok. Ah, tenemos de hecho una. Tara no tiene filtros. Era este. Tara nos hizo pósters a todos para una foto cuando nos mudamos a este oficina. Posar, perdón, no pósters. Nos hizo posar a todos. Pues sí parece una oficinita del Daily Bugle. Aquí nada. ¿Y esto? Dibujos.
Don't want no lunchbox. Friends. 3, 1, 2, 1. Joan used to keep this with her at all times, always observing and sketching and... what are those numbers? Yeah. Joan used to keep this with her at all times, always observing and sketching and... what are those numbers? Perdonar. Es extraño, ¿no? Strange. Bueno, tenemos un número. Archivos. ¿Lo tenemos? Ahí me lleva. Era 1, 2, 1, 3, ¿no? Nope. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. Ok, intento volver a ver eso. Pensé que se te quedaría grabado. Un segundo. 3, 1, 2, 1. 31, 21, 31, 21. Fácil. Pero se me movieron los números. 31, 21. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Ok, archivos. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? El desempleo se disparó después de cerrar la mina, muy normal. La curva se detuvo en el año pasado aproximadamente. Se recupera, las cifras se ven bien. Tendencia o desviación puntual. Necesito más datos. Bueno, primero, ¿qué dices de esto? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. Ok. What was he looking for? Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Nombre del pasajero Nick Waldrock, de Virginia Occidental a Florida. Tren 254. O Florida, como quieran decirlo. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Mismo nombre, el de 27 de enero, a las 20 horas. Con D, el nervioso, pero puede que tenga algo útil. Segunda reunión con D, aquí pasa algo de verdad, supongo que no me mentía. Siempre quería encontrarse en el sitio siniestro, creo que vio demasiadas películas. El 18 tuve que invitarlo a desayunar y me dijo que no podemos encontrarnos más. Parece un callejón sin salida. El 1 de marzo... No, perdón, de abril. Pensé que lo había perdido. Menos mal que parece dispuesto a hablar otra vez. Bueno, tal vez fue de entonces quien lo eliminó. Estaba investigando algo de la mina, tal vez alguna cosa corrupta, y por eso se lo despacharon. What? ¿Qué? What was you say you the hero? No, ¿por qué dirías que estás aquí? You're here. Sí. I went to home. Jim Kent. Someone should really clean up this board. Nick's handwriting. La letra de Nick, siempre paranoico, aunque se le olvidaban las cosas. 23:41, no lo olvides. Armario, cajón, escritorio. Híjole, hay un montón de cosas por observar, ¿eh? Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. ¿Robado? The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Te dejo rollos de pepperoni en la nevera, no te preocupes. No te quedes trabajando. Lo siento, no te quedes trabajando hasta tarde. Pues date la próxima vez, te toca a ti. Ah. Debe ser de Arnie. Siendo que parece una referencia como a Spider-Man, ¿no? A Peter, a
recogerla, dejarla. Nick wouldn't mind if I kept this, for old time's sake. Aunque no estoy seguro si es alterar las evidencias, pero bueno. Botón. Placa con nombre de Nick. There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. You didn't deserve this. No one deserves this. Me falta algo, pero ¿el qué? Tal vez ahora que desbloqueamos algunas cosas, pueda leer otras. Walter always treated us like family. Nada, nada. He loved all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Just reminders. Nothing that could be used as a password. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. She used to be the office administrator ages ago. And Bien. Let's see what Premio. secrets you got in here, Walter. Walter, welcome to your mailbox. De Walter Dunston para Bess Mitch. Ayuda, Bess. Miles de gracias otra vez por tu ayuda. Eres un erudito y una santa. No obstante, parece que nos tenías de preocuparme. No tenía de qué preocuparme. Gracias a ti me quedo más tranquilo. Walter Dunston. De Wes Mitchell para Walter Dunston. Son tu ayuda. Aquí tienes el informe sobre el accidente de Nick. Hace tiempo que no me pides uno de estos. En este no hay nada que llame la atención. Otra tragedia más en la carretera. Las de este estado se cobran más víctimas que las armas de fuego. Wes Mitchell, jefe de policía. Ok. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Tipo de incidente, accidente de carretera, fecha de incidente 2 de abril, ubicación del incidente, autopista de Telegram Hill, ruta 18, datos de la investigación 1 de 3. Participantes, nombre Nicholas Waldron, edad 35 años, vehículo color rojo, marca Cosmo, modelo Ramero 2008. Descripción de los hechos. Auto encontrado estrellado contra un árbol rodeado de restos. Se incendió durante el impacto o después de este y el vehículo ardió con Nicholas Waldron en el asiento del conductor. Las marcas de derrape y otros restos sugieren que el conductor se vio sobresaltado por un animal y se salió de la carretera a altas velocidades. Lo más probable es que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol. Ok. Siguiente. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on.
Datos de la investigación 2 de 3. Airbag activados. Cinturón utilizado, ventanas cerradas. El conductor probablemente estuviera ebrio y olvidó ponerse el cinturón. El fuego calcinó una pequeña zona en torno al auto, pero no se extendió. No se sabe si el conductor seguía con vida en el momento del accidente, pero en tal caso no sobrevivió. No sobrevivió al incendio. La muerte pudo producirse a causa del traumatismos por impacto contundente, inhalación de humo o quemaduras. Siempre llevaba las ventanillas bajas. Vaya. Datos de la investigación 3 de 3. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. ¿Y ahora qué más? Pues ya no, ¿qué más quieres saber? So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? No. Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? Es un rato. I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Marcharse de inmediato, llamar a la policía. No nos disculpemos. Llamar a la policía. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? Yep. I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Ok. No sé, un poco extraña la situación. Un poco cliché, tal vez. Aunque no sé exactamente hacia dónde va a girar este asunto. ¿En qué circunstancias va a acabar? Cargando. Ay, como que me quiere dar un poco de gripe. Y disculparán si de repente la voz se escucha rara. Siento que se me tapa el oído. Pero todavía me siento bien. Así que por eso es buena oportunidad para jugar. Ya llegamos. Es como si no hubiera pasado nada.
but we'll find something. I know we will. Una semana. Pues no es tanto. Es algo, pero no es tanto. Okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. ¿Viniste a acompañarme para quedarte aquí? ¿En serio? Genial. This is the place. Lugar del accidente. Bonito lugar, lo que sé de cada quien. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. It's the only way I'll know what really happened. Ok. A ver, por lo que entendí, se supone que el auto rodó. Digo, derrapó, así que me imagino que debe haber bajado por aquí. Y chocó con un árbol, ¿no? Que tal vez sería este. Sí, va a ser ese. A ver. Parte del auto se desprendió durante el choque con ligeras quemaduras. The police didn't clean up very well. Parece que no. The car went up like kindling. El auto ardió en It was llamas. pretty intense, judging the damages to the area. The bark got badly burned. La corteza quedó muy calcinada. Debe de ser donde se estrelló Nick. Ok. Entonces el carro, aquí tuvo el conflicto y aquí chocó. Espera, ¿había algo aquí? Ah, creo que no. Ah, interesante por aquí. Ok, mi límite es el letrero. Investigamos por acá. Nada por aquí. Acá hay algo. Quizá Nick intentó esquivar este tronco. Está un poco alejado de la carretera. Bien, quizá. Ahora creía haber visto algo en los señalamientos. Oh. Señal, ¿qué dice? Perdón, señal del giro. Césped. Trozo de madera. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks, no trace of sudden braking. A lo mejor lo empujaron entonces. 2 of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The fire shouldn't have been able to spread that far. A menos que lo hayan prendido. No. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. These road signs are intact. Not a scratch on them. Entonces no chocó contra la señal. No contra esa, por lo menos. Ups, lo siento. Best to leave her alone. It's a lot to take in. Ok. No veo nada más.
A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Mancha de combustible. Ok, hasta aquí se puede. Es un buen trayecto, ¿eh? Tal vez de este lado. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Eso sí es raro para que veas. Árbol desgarrado. Nada más. ¿Qué me falta? No he ido por el medio de la carretera, así que vamos a revisar. No se ve nada, ¿eh? Algo me habrá saltado aquí. The fire shouldn't have been able to spread that far. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Parece que poco más. Ok, todavía no encuentro todas las pistas, así que vamos a dar una pausa y regresamos para no dar tanto giro a lo tonto. Encontramos señal. Ahí está ya, era la que me faltaba. Genial. That's all the information I need. Time to put everything together. Vamos a ver. Recréalo. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. Era un zorrito, por lo que parece. Drove through a road sign before crashing into a tree. ¿Cómo acabó allá? Things don't add up. Obstáculo. Ninguno animal, tronco de árbol. Haríamos un tronco. Si fuera un tronco, giraría de esa manera. Entonces no, tronco no. Si fuera ninguno. Quizá ahí. Auto de combustible. ¿Y si no era combustible? Sin relación, se incendió, perdió combustible. Ok, y este. Borracho. Consciente, inconsciente. Si hubiera ido inconsciente. Ándale. Ahí sí bajó, por ahí.
Avanza por aquí, se lleva estos dos. The road signs were damaged. 2 of them torn and burned. Rota y quemada. The fire damaged both the car and the tree heavily. Eso quiere decir que ya estaba incendiado, ¿no? Entonces, ahora cuando venía bajando estaba incendiado. No. Ninguno es la respuesta. How could the signs have burned during the crash then? Debe haber ido incendiado ya, ¿eh? Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Veamos. Alguien lo metió ahí, yo creo. Siento que ya se hubiera apagado el cerillo, ¿eh? Bueno, la cerilla, pero está bien. Es que saben aquí, a ver, explícame, ¿por qué yo, que no soy detective y soy escritor, sé más que los detectives? ¿Por el poder del guionazo? ¿Porque soy amigo del Oxiso? ¿O por qué yo sé más? I thought you quit. I did. So, did you find anything? Extraño, ¿eh? Nick, he was murdered. I'm sorry, the police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. Asaltaron su casa, vaya. Are you alright? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Qué mal. A ver, la historia está interesante. Me está gustando. Solamente que sigo sin encajar así, compaginar bonito, empatizar con el protagonista. Y siento que la explicación está media, ¿no? O sea, es como que las cosas están bien, pero la forma en la que se desarrollan no me encanta, no lo sé, algo no me checa. Está un poco como guionazo, ¿sabes? Bueno, así lo siento un poco. Como que mis habilidades detectivescas, deductivas, propiedad de Ana, están como muy guionazo. Okay, so, about Dad.
Don't tell him what we found. Please. It'll just worry him for no reason. How are you holding Descubrimos up after la finding que out descubriste y what te we found conté, ¿no? out? I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Yep. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. ¿Así? She's different. You're different. No lo sé. No sé cómo era antes. Por preocupación de que vaya a ir directo. Mejor que se But am espere. I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Ok, sí hay que ir. Vaya. Bonita casa. Last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. With the doctors more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. ¿Sobre qué? I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. Eso dicen. This belly aching is your house. Your rules, I'll leave you to it. Thank you. Oh. No molestas. Though before Para I head nada. off, Sam, you tell me if something was going on, right? Por supuesto. Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. No, no está. Ahorita no. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Yo la protegeré. Stop talking about me like I'm not here. Joe, Estoy de acuerdo con ella, That's ¿sabes? all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Negarse a prometer. No es que estoy de acuerdo con lo que dices de güey. Podría prometerlo. A ver, lo voy a intentar. No soy mago, tampoco no va a hacer milagros, pero... Pero... A ver. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. Gracias. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. Lo intentaré, sí. Genial. Complicado todo. Lo siento, un segundo. Get in there eventually. But maybe I should look around the property first. Ok. Rampa para silla de ruedas. Uy, mucha información. Veamos. Nicolás. Nick estaba investigando algo. Siempre quiso publicar un gran artículo de trascendencia, pero al final se quedó en nada, como le dijo Walter. ¿O acaso se guardaba algo? Ahora que estuve en el lugar donde murió Nick, estoy convencido de que no fue un accidente.
Lo de conducir ebrio y a toda velocidad no concuerda con su forma de ser. Por desgracia, sí concuerda a meterse en una investigación que lo superaba. El informe sobre el accidente de Nick era extraño. Ya no puedo confiar en la policía y lo que es peor, podrían pensar que yo maté a Dennis. No estoy seguro de que meter a Anne en todo esto fuera buena idea. Pues no, pero ella quiso entrar. Después de encontrar a Dennis asesinado, Anne y yo llamamos a la policía e intentamos borrar nuestras huellas en la medida de lo posible. No me gusta involucrar a Anne en esto, pero lo único que me parece correcto en todo esto es ser sincero con ella. Cuando me di cuenta de que la muerte de Nick solo podía haber sido un asesinato, me concentré y se me aclararon las ideas. Pero para Anne fue un shock. Apenas tuve tiempo de reaccionar, pero fue un golpe duro. Tuvo tiempo. Deberíamos habernos dado cuenta de que Anne no soporta esa caballerosidad vacía y anticuada, pero pienso cumplir la promesa. Es que la promesa no es para ella, es para él. Yo no lo hago por Anne. Si Anne no quiere estar conmigo, se vale, se respeta y listo. Pero yo lo hice por Joe, no por Anne. It's bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. Es de bichito. Anna and I spend our nights out here trying to find all the constellations. Vaya. Qué agradable. Cubo de pintura. Abierta, por cierto. Letrero. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. Recuerdo. House for sale. Se vende esta casa. I want everyone to know this house is sold. You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No. You're gonna sleep on the side closest to the door. Why's that? So if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Llegaron lejos entonces, en su relación. Para este punto, vaya. Cobertizo del jardín. Intacto. Ok, unas macetas rotas. Un huerto. Plantado el año pasado. Va bien, a Nick siempre le gustaron las plantas. ¿Y esto que está roto no lo vas a revisar? Ok. Bueno. Anda por aquí. ¿Puedo bajar? No. Ok, antes de entrar. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Hay que ver por allá. Nada, leña. Esto intacto. Aquí va el carro.
Bueno, veamos. Veamos a ver qué tal. Ah, qué cosas, qué cosas. Habrán entrado a robar. Habrá sido una amenaza. Quizá típico tabique con una nota envuelta. Porque si Nick se metió en un problema, tal vez, y él estaba con ella, se entendería que también a lo mejor ella sea amenazada. Casa de Anne. Wow. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. ¿Faltará algo? Se ve bastante bien, de hecho. A ver, no me malentiendan, noto lo que está ahí, pero lo que me refiero es que Anna? pensé que había más daños. Anna, you okay? No, obviamente I'm gonna no. go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Ok, en la cocina. Vamos a revisar aquí primero. Póster de Cheesy Anne. action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. En estado puro y duro. A New Perspective. Una nueva perspectiva, 18 de febrero del 2016, por Anna Miller. Todos los años, la escuela de primaria Greenmount celebra un concurso artístico para dar a conocer nuevos talentos. Entre toda una selva de creatividad me llamó la atención una obra que, en particular, una especie de figura críptica que se negaba a mostrar su verdadera naturaleza ante mí. Puesto que no podía perforar el papel, tuvo que intervenir el joven Timothy Brown. Me dijo, es interactivo, señalando un bulto. Tienes que desplegarlo. Capa tras capa. La verdad fue revelada ante mis ojos. El críptido lentamente dio paso a un mapa de Westwood. Si le parece que ya lo viera todo, deténganse a ver lo que nos dispara la nueva generación. Puede que los sorprenda como a mí. Anna always was more interested in people than cold hard facts. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. ¿La carta de quién? Estimada señorita Miller, mi padre dice que cuando alguien es muy amable contigo, la respuesta adecuada es enviarle una carta de agradecimiento, así que espero que esta le guste. Muchas gracias por lo que escribió sobre mí. No es porque le pareció más interesante hablar sobre mi dibujo que sobre los demás, pero fue usted muy amable. Mi padre colgó su artículo en el refri y señaló mi nombre con un círculo. Me da un poco de miedo que otra gente le pueda haber visto y luego no les haya gustado tanto, pero a lo mejor no fue así. Si vuelvo a ganar otro concurso de arte, se lo contaré. Atentamente, Timothy Brown. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Factura médica. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go.
Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. ¿En serio no vas a contestar? Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Es un desgraciado, ¿eh? Wow. Sí, pues por razón. Es que, a ver, se ve que nuestro protagonista sí se ve que es medio como que medio insípido el carnal. I got this for Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. A Ana le encanta fantasear sobre lugares exóticos. Hacía de ellos un juego y te preguntaba dónde irías si pudieras dejarlo todo y viajar por el mundo. Ella quería ver París, Londres, Shanghái, Vietnam, Berlín y otros sitios. Ah, no puso México. Se pasaba horas hablando sobre los lugares, los museos, la gente, los idiomas. Tú decidías que preferías pasear por la montaña. Tú decías que preferías pasear por la montaña a kilómetros de distancia de la gente. Ella se reía y sugería ir al Himalaya, pero tú estabas pensando más bien en la ruta de senderismo que rodea Westwood. Le compraste este diario para sugerir el juego, a lo mejor lo sabía. Quizá pensó que te convencería algún día. En cualquier caso, lo conservó. Las páginas siguen vacías. Ok, parece que ya tenemos todos los personajes marcados. ¿Es un zorro eso? Uy, es un zorrito, es un nahual. No, no es un nahual, es un tanuki. Tanuki Yané, dice el chopper. This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. No se ve que rompiera nada. Es que si entras a robar te llevas todo eso, ¿no? Llevas la guitarra, los altavoces, partituras, la canción que tocó Anne en la ceremonia, la favorita de Nick. Guitarra era de su madre, menos mal que no le pasó nada. Libros sobre todo sociología, historia y manual de escritura, lo mismo que antes. Vinil de Anne. En algunos géneros tiene más que el Archivo Nacional de Grabaciones. I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though, consuélala. Stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Ok, está bien, lo siento. Marco de foto rota. Oh, vaya. Un nuevo amor, ¿eh? Parece que no fue difícil reemplazarnos. ¿Por qué esa foto en el suelo? ¿Será que quien entró... ¿Habré sido yo en un momento de crisis? Uf. A ver, ábrele. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? ¿Tienes? No. Ah. Gaveta. ¿También esta se le dice gaveta? Creo que sí, ¿no? Parece limpiadores. ¿En serio? ¿Parece para limpiar? Ah, ya vi. She used to drink this every day in middle school.
Brings her back to being 10. No. Bebida de chocolate. ¿Jugo de qué? De lima. Y el otro, whisky. Ay, whisky sería la mejor opción. Ah, ofrecen bebidas fuertes, pero no estoy seguro. Ok. ¿Y este qué es? Refresco favorito. El refresco me parece bien. Sí. Bebida de chocolate se me hace muy anticuado. El alcohol no es buena idea. Y su bebida favorita está bien. Buen punto, pero yo creo que sí se puede. Así que hay que tener cuidado. No me arrepientes. Yes, you are. Thanks. ¿Y no me vas a explicar nada de él? Si es tu hermano gemelo, si eres tú. Tú te tendrías a hacerlo por lo que parece. Even when he messed up, Nick always found the right words. Siento mucho lo de ayer, tienes razón, estuve algo distante. Últimamente las cosas no van bien en el trabajo. No te pido que me perdones, pero te dejo esto aquí por si quieres invitarme a un concierto. O sea, a lo mejor hay rolls de pepperoni en la nevera. N. Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. En la sala de concierto, Charleston presenta a The Placeholders. Charleston, Virginia Occidental, sábado 27 de mayo del 2017 a las 8:30. $75 la entrada. Esos son unos 1,600, como unos 1,500 pesos, más o menos, pesos mexicanos. Ahora siempre quise viajar a Francia, pero la vida allí es demasiado extraña para mí. No sé por qué leí eso no debí haberlo leído. Me siento, estaba pensando en los dolarucos. Bueno, vamos a llevar la bebida. ¿Se la traigo a la mano, no? ¿O hay que llevarla? Creo que me la metí en el bolso mágico. Así que ok. Lime juice. Bien. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. No, está bien que hable de eso. Everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? God, I can't help but being pissed at Nick for being dead. It makes no sense. It's all just a lot. I used to feel safe here, and now, sorry, thanks, Sam. Te sientes enojada porque no te permite sentir la tristeza. Además de que también la ira es parte del duelo. La ira sale como mecanismo de defensa, ¿no? A veces es mejor estar enojado que estar triste. En algunos conceptos. Ok, vamos a investigar o qué. Ya se me escuecen las habas. No, me lleva. Finally, there. Foto. Se quitó después del accidente de Joey, pero quiso que la volviera a colocar. Oh. Quiso que la volviera. Try talking to Anna about all this again. And remember, go in slowly. Con cuidado. Hey, are you feeling better?
Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. Very delicate. No, ¿cómo dijo? It hasn't been an Delicado. easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Yo también pienso lo mismo. Preguntarle a él. Todo saldrá bien, aquí me tienes. Estamos igual. Empatía, estamos igual. About it. I should have stayed back in Connecticut. This town doesn't want me here. Coming back, facing all that aggression, being covered in blood, possibly accused of murder. Did you really have to make it about you? Sí, la neta la regué. I know this hasn't been easy for you either. This all sucks. I'm just so... This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. ¿A qué te refieres? Everything was fine, you know? Nick moved in, it was vaya. nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights, at the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. No, la verde. Oye, ya basta, te estoy intentando ayudar. She needs to get this off her chest. Sí, yo sé. Too harsh on her. Sí, pero qué mala onda que habla así de mí, ¿eh? Esto no es justo, me lo merecía. La culpa es de los dos. Es que esa sería la respuesta correcta. Me lo merecía. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no. No, porque no sé qué dijiste. No me querías. No te hice caso. Elegir el momento equivocado. No te hice caso. You didn't want a ring. You told me before. Ah, eso. I thought it was Ok. what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? Sí, pero no quiero volver It contigo. ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. A la madre, oye, ya basta, ¿no? Oye, también no soy una... Off to me the last few weeks. Está bien que a lo mejor nuestra relación no fue tan chida, pero oye, ya te estás Maybe I pasando, can't ¿no? bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. A lo mejor, si tuviste dos iguales, no me sorprendería que parte del problema seas tú. Yo no soy Nick, no estabas condenada. No fue culpa tuya. No estaba condenada. It wasn't doomed. It's just like every relationship. No, esas malas Requires a lot palabras. of work from everyone involved. Whether people are ready to put in the work, well, that's different. I think we weren't. Not really. At least I wasn't. Good to see you realized that. Maybe. We were younger, different. It feels like a lifetime has passed. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yo ya me quiero ir. Ah, no, sí, está bien. No voy a dejarte sola, por supuesto. Debo limpiar mi nombre. Por supuesto. I want to know who killed Nick as much as you do. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. I just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Yep. Let me make No sure problem. I'm done crying and all that. Yeah, no problem. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam.
Uy, pico de oro. Habla con Ana sin pedir consejos. Ganaste un trozo feo. Genial. Ana y yo tuvimos la conversación sobre Nick, sobre nosotros y sobre todo lo que salió mal. Todavía cree que solo pienso en mí. ¿Será que tiene razón? Seguramente. No sé si ser franco con Anne sirvió para algo, no con tanto dolor y arrepentimiento de por medio. Ah, no, me falta todavía un personaje por conocer. Ah, no, faltan más, mira. Aquí se ven 1, 2, 3, 4. Bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar esto. Señores y señores, espero que les esté gustando. Si es así, por favor recuerden suscribirse, comentar y likear el video. Yo soy YamiNahual, esto fue otro capitulito más de Twin Mirror y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chales. Me dice que la relación con ella fue horrible. Qué mala onda. ¿Qué fue que te digan así, no?